Muy bien, regresamos con Ánfora 2021. Iniciamos la conversación. Le doy la iniciativa a Miguel Ángel para que empiece la entrevista con la candidata Marisol Espinosa, Alianza para el Progreso número 1, Parlamento Andino. Miguel Ángel. Número 2. Perdón, número 2. Sí. Bueno, pero será la 1. Va a ser la primera. Gracias. Va a ser la primera en todo caso. Bienvenida a Ánfora 2021, señora Marisol Espinosa. Muchas gracias. Estamos viendo, y quizás nos ayuda a entender un poquito la dinámica política de Alianza para el Progreso de cara a las encuestas que se están publicando. Luego hablamos sobre el Parlamento Andino, pero hay encuestas recientes en donde, a pesar de todo, el voto duro que puede tener Alianza para el Progreso, particularmente en el norte, con más de 200 autoridades provinciales y locales y gobernadores regionales, sin embargo, no está apareciendo en las encuestas. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Digamos, no aparecen dentro de los 6 primeros, de los 8 primeros. ¿Cuál es la lectura que tienen al interior de Alianza para el Progreso? Y de repente ustedes tienen una propuesta. Bueno, definitivamente nuestra preocupación la hemos expresado en un comunicado del partido, expresando la preocupación, y enseguida salió la dueña de Datum a decir que efectivamente, porque decían de que ni siquiera aparecíamos, ¿no? Dijo que sí, que teníamos 5.8% y que definitivamente íbamos a tener bancada. Pero para nosotros es preocupante, porque ¿en qué se basa un sistema democrático? Un sistema democrático en la confiabilidad y en la credibilidad de quienes hacen las encuestas. Y nosotros estamos criticando no solamente la forma, la falta de seriedad, porque las cifras no son confiables. ¿Cómo se puede garantizar confiabilidad cuando la diferencia entre un candidato y otro es una décima, medio punto? Y si aplicas el margen de error, por ejemplo, que le habían puesto a Alianza para el Progreso, terminamos fácil con 5.3 por encima del candidato número 2 que está en la edad. Entonces, definitivamente las cifras, y además no olvidemos la historia de estas encuestadoras vinculadas a Montesinos, que ya tienen prácticas, lamentablemente prácticas condenables para manipular la opinión pública. Y además no olvidemos quiénes pagan las encuestas. Las encuestas son pagadas por el Grupo El Comercio, que ha estado ligado a Odebrecht, que ha estado ligado a las empresas brasileñas y que lamentablemente han estado ligados al manejo del poder político. No se olvide, decidían qué presidente y qué presidente y de gobernabilidad que hemos vivido durante los últimos años, precisamente también las elecciones obligaban tanto a medios de comunicación y a encuestadoras a manejar términos claves que son la verdad, la credibilidad, cómo construir alianza, que definitivamente durante años la han lapidado haciendo prácticas de manipulación de la opinión pública. Claro, entonces usted considera, o el partido considera, que nuevamente estamos frente a una burda estrategia de manipulación mediática, política de la opinión pública. La historia se está volviendo a repetir. Lamentablemente han estado acostumbrados a este tipo de historia, ¿no? Y lamentablemente el monopolio de medios de comunicación permite situaciones como esto, que hoy más que nunca se reclama transparencia, y además solo para poner un muy concreto, en las elecciones extraordinarias al Congreso de la República pudimos observar, y también las mismas encuestadoras no le dieron una sola chance al FREPAC, por ejemplo, que iba primero, y también la misma empresa, las mismas encuestadoras dijeron que Alianza para el Progreso ni siquiera tenía bancada. Alianza para el Progreso no solo obtuvo bancada, obtuvo la segunda bancada grande dentro del Parlamento Nacional con 22 congresistas,
definitivamente nosotros confiamos en que el interior del país, hemos caminado, hemos escuchado las preocupaciones de las regiones y nuestro candidato está llevando la voz del pueblo. Por eso nos parece extraño algunas propuestas que le están copiando, como por ejemplo Reactiva Emprendedor, que tiene 3 facetas, no solamente para los emprendedores, sino para los agricultores, porque necesitan otro de crédito. Reactiva Agro, Reactiva Pymes y Reactiva Emprendedor, que son propuestas que han salido de las visitas, de las reuniones que hemos tenido con las asociaciones de deudores, por ejemplo, o con actores tanto de diferentes, tanto desde Tumbes hasta Tacna, donde salió la propuesta de un mercado de productores parecido al de Huancayo en Cusco. Entonces hemos tenido las propuestas, las hemos conversado con la población y estamos seguros que este 11 de abril las regiones van a apoyar a Cecilia. Pero además, lo que nos parece bastante extraño, y esto sí creo que es un tema de análisis y de verificar para futuras elecciones, las muestras tienen que ser representativas. Los márgenes de error con los que se trabajan para unas muestras tan pequeñas que representan a más de 1 millones de electores peruanos no significan y no muestran representatividad. Además, se prestan a hacer las cifras intercambiables, porque le subes o le bajas el margen de error 2% y cualquiera está en el segundo puesto. Por eso creo que es importante la estadística. Hoy que hay Big Data, inteligencia artificial para trabajar este tipo de encuestas, creo que la seriedad, la precisión y además, claro, una vez que pasan las encuestas, todos nos olvidamos vemos nuevamente a tener a las encuestadoras como grandes influyentes, decisores de opinión pública, definiendo y diciendo, este va adelante, y no quiere perder su voto, a veces dice, bueno, vamos a votar por los que van adelante. Y hemos visto cómo lo han intercambiado, al parecer, de quienes están en encuestas, ¿no? Los grupos de medios de comunicación que están pagando las encuestas tienen a sus candidatos favoritos como número 1, como número 2 o como número 3. Marisol, ¿qué es lo que están preparando, independientemente de este último resultado que va a ser publicado mañana, que es el día final para publicar encuestas? ¿Cómo piensan hacer el cierre de campaña tanto en Lima como en provincias? Bueno, nosotros somos el único partido que ha caminado durante enero, febrero, marzo, emociones, las hemos escuchado. Creo que estoy segura que es el único candidato que ha caminado realmente el país y además ha escuchado a la población. Por eso las propuestas son propuestas únicas, son propuestas que no se repiten. Por ejemplo, y lo hemos repetido el día de hoy, pidiendo al presidente Sagasti que se pronuncie sobre las plantas de oxígeno. Si los pueblos se han agrupado, se han organizado para comprar una planta de oxígeno en base a donaciones, a pedidos, a apoyadas, a conciertos virtuales para reunir la más grande cuesta 500,000 soles, ¿por qué el Estado, por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no facilita a las autoridades, gobernadores regionales y alcaldes que compren sus propias plantas de oxígeno? Ellos están cerca de la población, se está muriendo en estos momentos asfixiada, lo cual es no solamente una perversidad, un crimen, sino teniendo recursos, un país que tiene recursos, desde el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que tomar decisión. No podemos estar permitiendo situaciones tan inhumanas de ni siquiera contar con oxígeno. Por eso plantas de oxígeno en las 1.885 distritos que hoy existen en el tema fundamental que decide la vida o la muerte. La gente, por ejemplo, en Huamachuco, ayer una familia tenía que conseguir oxígeno, no había, le alcanzó hasta las 9 de la noche cruzar Trujillo para llevarle hasta Huamachuco, pero esta es una familia que de cualquier forma puede agenciarse. ¿Qué pasa con una familia que no puede comprar el balón, que no puede trasladar, puede con camioneta?
Entonces, la única forma es tener la municipalidad, su municipalidad delegada, su municipalidad que cuente con el oxígeno para llenar ese balón y garantizar la vida de las personas. El manejo de la pandemia es un manejo inhumano. Hay kits de prevención mínimos que deben de tener las familias, y esto porque necesitas muestras permanentes de sangre, porque en realidad la neumonía se genera también por una tormenta de citoquinas, y esto se puede ir mirando con tratamientos y con incluso hasta con telemedicina que se puede aplicar en esta situación de pandemia. Pero lo importante es que la gente tenga orientación, sepa que se puede administrar, cómo administrarlo, que tenga equipos y que sobre todo que tenga oxígeno, que tenga los medicamentos a mano para atender la inflamación, que es al final lo que le da a la persona enferma de COVID. Y lo más grave frente a una variante tan peligrosa como es la variante brasileña, que en estos momentos se ha instalado ya en varias regiones y ha ingresado precisamente por avión, por no tener las pruebas moleculares a tiempo, por permitir que se viaje solo con declaración jurada, permitir de que se abran las playas cuando en realidad estamos en una situación bastante crítica en cuanto al tema sanitario. ¿Aló? Adelante, Néstor. Sí, decía que es complicada la situación del tema de pandemia, y el gobierno no está dando muestras de eficiencia y de rapidez de reacción en los temas puntuales que acaba de señalar Marisol. Habrá responsabilidades que se tiene que asumir en su momento. Y hablando ya del tema del Parlamento andino, y superado el tema de las encuestas, que finalmente no debería ser la preocupación más importante, y eso entiendo que lo han tomado así en Alianza para el Progreso, y en lo que es ya el desarrollo de las propuestas como candidata al Parlamento andino, ¿cuáles son las principales líneas que se está trabajando y que se han trabajado y que se van a trabajar en estos 7 días que todavía quedan, de 6 días exactamente de propaganda? Bueno, nuestra campaña en las mañanas va a estar en las regiones. Por ejemplo, el lunes empezamos en Piura, en la tarde cerramos en Comas, y así al día siguiente en Lambayeque, y regresamos para San Juan del Lurigancho, después volvemos a Trujillo y cerramos nuevamente en Lima, en el Agustino, y después volvemos a Cajamarca. Mañanas estamos en regiones y en las tardes estamos en Lima. Creemos que tenemos que tratar de llegar a todas las regiones, y nuestra propuesta fundamental frente a la pandemia es vacuna ya, plantas de oxígeno ahora. Es más, hoy día el presidente del partido, César Acuña, le ha solicitado como un tema humanitario al presidente de la República que agilice, que vea el tema del oxígeno. La gente no se puede morir por un balón de oxígeno, o esperando que llegue un balón de oxígeno, o esperando cama UCI que no hay, que tenemos que resolver estos problemas de manera urgente. O sea, la forma y la pandemia, esta segunda ola, es más letal, más explosiva y es más complicada. Por eso creo hoy más que nunca hay que atender la pandemia, pero atenderla ya, no subiéndose presidente y la ministra, la premier, a mirar desde el aire qué está pasando en la ciudad en el marco del confinamiento. Lo que tendrían que es subirse a un avión y buscar y cerrar negocios de vacuna rápida, vacuna ya, plantas de oxígeno, vacuna ya, un bono COVID a las familias que no pueden atender esos momentos de crisis, y un bono que se llama reactiva para emprendedor, o reactiva agricultor, reactiva que una vez que subsisten tienen que salir adelante, tienen que trabajar. Un programa masivo de empleo es lo que nosotros ofrecemos. Creo que la mirada que tiene César Acuña, de una persona, de una gestosa, de un hombre que sabe hacer las cosas, que sabe sobre todo enfrentar crisis, y que además un ejemplo de un peruano que la ha
la ha hecho solo, ¿no? No es que fue y se arrimó al Estado para que le den un monopolio de un tren y después pudo hacer fortuna. Lalo creo que se ha enfrentado siempre al no se puede. Entonces, una persona con gestión pública, con trabajo, con experiencia, con capacidad y que sabe hacer las cosas, que nunca le ha temido y sobre todo a los desafíos, es lo que hoy necesita el Perú. Gestión, experiencia, capacidad, no personas que recién van a experimentar, no han manejado ni su casa, ni la economía familiar y pretenden administrar la economía del país. Muy bien, y en el tema, quizás un comentario, Marisol, que como expresidenta de la República, la situación que dio a conocer Miguel Ángel al inicio del programa, que China, la empresa china de las vacunas, no va a cumplir con el compromiso de los 2 millones de dosis que tenía que enviar. ¿Qué lectura tiene sobre esta? Es inaudito, es inaudito. En principio, Sagasti ofreció vacunar a 10 millones de peruanos hasta julio. Han transcurrido los días, bajó la cifra a 5 millones. Después la ha bajado la cifra a 3 millones y medio. Pero la realidad es que no llevamos ni medio millón de peruanos inmunizados. Entonces la situación es bastante crítica. El señor Sagasti, la Premier, en vez de estar en el avión, deberían estar viendo cómo abastecer vacunas. Y un empresario exitoso logró hacerlo en Chile. El señor Piñera logró embarcarse en su avión, ir hasta a diferentes países recorriendo, porque el tema también aquí es un tema de laboratorio, es un tema de dar lautación a una serie de laboratorios que ya tienen la vacuna. Por ejemplo, el embajador ruso que ha solicitado el permiso, deberían de dárselo para que puedan el Estado comprar las vacunas a otros laboratorios y garantizar no solamente que haya vacunas, sino garantizar mayor dosis de vacunas para atender a los 25 millones de peruanos. Pero fundamentalmente, si el Perú le dio un permiso a la vacuna china, ¿por qué no lo hace y acelera para que puedan llegar a ingresar al país otro tipo de vacunas, Sputnik o la Johnson? Cualquier vacuna que esté disponible necesita este permiso para ingresar. Así como la jefa del DIGEMIC fue muy hábil, muy rapidita para vacunarse con una de las vacunas chinas del proceso que estaban en estudio, porque ahora no facilita, ya como entregó el permiso para las vacunas chinas, lo hace para cualquier otro tipo de vacuna, cualquier otro laboratorio y puedan ingresar al país. Ese es también el problema y deben atenderlo. Además, hoy precisamente en el libro un grupo que se ha presentado y en el cual se presenta el plan de gobierno de César Acuña, están precisamente las cartas que se le han enviado al presidente Sagasti para ofrecerle vacunas y que él considera que son cuando se cierta de laboratorios que venden vacunas al. Muy bien, muchas gracias por la participación. Hay pequeños problemas de comunicación, de conectividad, Marisol, pero el mensaje está. Y quisiera pedirle finalmente las palabras a los electores que van a acudir a las urnas el próximo domingo. Vamos a tener oportunidad seguramente en el transcurso de la semana, porque vamos a tener en ANFRA 2021 cierres de campaña jueves y viernes, pero quisiera pedirle un adelanto, palabras dirigidas a los electores de nuestro país que van a acudir a las urnas el próximo domingo, Marisol. Le pido a todos los peruanos, a todas las mujeres peruanas también, que este 11 de abril nos apoyen a gente que ha salido de abajo, a gente que con esfuerzo, con capacidad ha logrado superar y demostrar que este país también es posible para los de abajo, como César Acuña, como quien habla, también una mujer piurana, norteña, que ha luchado de manera permanente y que ahora postula al Parlamento andino para hacer escuchar la voz de Perú ante los países miembros del Parlamento andino. Que este 11 de abril marquen la A
para presidente, marquen la A para el Congreso y marquen también la A para el Parlamento Andino y escriban el número 2 de Espinosa. Tengan la seguridad de que las personas, vamos a invertir en educación, vamos a trabajar por los mototaxistas, los hijos de mototaxistas a través de la beca andina, la beca para los hijos de los pequeños agricultores de agricultura familiar y también para las personas con discapacidad. Vamos a impulsar el mercado común andino para que los pequeños productores de café, de cacao, de arroz puedan llegar a mercados sin aranceles, a mercados andinos y puedan ampliar la oferta, así como nuestro producto Gamarra y las personas que trabajan en Villa El Salvador también. Así que estamos aquí por una apuesta en Perú, por un rumbo, porque lo de abajo podemos realmente hacer escuchar la voz del interior del país. Este 11 de abril, marquen la A, marquen las 3A y el número 2 escriban de Marisol Espinosa en Parlamento Andino. Estoy segura que voy a hacer escuchar la voz del Perú ante el Parlamento Andino. Tengan ustedes la seguridad que tendremos leyes andinas para trabajar por ello del país. Ya lo hemos hecho, hemos llevado el cacao de Perú a foros internacionales, sobre todo hemos llevado y hemos ganado el primer puesto en el Salón de Chocolate de París, así que experiencias como estas van a ser un sustento. Este sería marquen una mujer a escuchar la voz del Perú ante el Parlamento Andino. Muy bien, muchas gracias, la candidata de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa.